Hermano, muy buenos días. ¿Se encuentran el día de hoy bien? Damos gracias a Dios, mis hermanos. Qué rico podernos reunir esta mañana a escuchar la palabra de nuestro buen Dios y Padre. Amén. Vamos entonces a ir rápidamente a la Escritura. Vamos a estar hoy estudiando un poquito en el libro de Hebreos. Quiero que vaya al capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, leo el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El libro de Hebreos, y específicamente, mis hermanos, el capítulo 12, compara la vida cristiana con una carrera. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón. Y, hermanos, es una maratón espiritual. No se trata de quién salga corriendo primero. Cuando uno sale corriendo ligero, se enreda, se cae. La semana pasada que estábamos en el Día de la Familia y concursábamos, salíamos como locos. Yo como a los 2 minutos o 3 estaba ya cansado por allá rezagado. Entonces, no, en la vida cristiana no se trata del que salga corriendo primero, el que salga corriendo más rápido, sino de quien permanezca fiel hasta el final. El escritor de Hebreos, entonces, compara la vida del creyente con una carrera que tiene unas exigencias. Y primero nos exige preparación, disciplina, perseverancia y una mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, a pedir sabiduría para poder entender y exponer su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, presento mi vida en esta hora para que seas tú quien dirijas todo mi ser. Que no sean mis emociones, Señor, y que pueda dar testimonio de tu palabra mientras la enseñe, que pueda ser usado por el Espíritu Santo, no usando, Señor, ningún conocimiento humano, sino que sea, Señor, tu Santo Espíritu. Y al pueblo concédele sabiduría, buen oído para discernir y entender lo que nos dice la Escritura. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces vamos a ver un tema, hermano, que le he titulado Corriendo la carrera del Señor. Corriendo la carrera del Señor. ¿Cuántos están corriendo? Muy bien, los otros se pueden ir preparando, listo. De pronto a lo mejor entran en el segundo tiempo. La carrera del Señor, hermano, es una carrera, primero que todo quiero que entendamos esto, que es una carrera para creyentes. ¿Dónde denotamos eso? Si usted observa el capítulo 12, ubíquese en el capítulo 12, por favor, de Hebreos, en el 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros, ¿ok? Si cogemos por tanto, nos da a entender que está haciendo un empalme entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Es importante que tengamos eso en cuenta. El escritor acá, la persona que el Espíritu Santo, que no se sabe quién fue, no dejaron registros de quién fue el que escribió Hebreos, pero que el autor y que quería que se plasmara ahí lo que se tenía que decir fue el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, por tanto, él está haciendo una conexión, él está haciendo un empalme, y dice, por tanto, nosotros. ¿Cómo así que nosotros? Él le está hablando a una iglesia, él le está hablando a un pueblo creyente. No puede decir el impío, hermano, que no ha conocido del Señor, que está corriendo la carrera del Señor.
Ese le falta nacer de nuevo, amén. Ese falta que nosotros vayamos y les prediquemos el evangelio. Muy bien. Entonces, fue escrita a creyentes, hermana. Y les voy a decir algo, no fue escrita a creyentes relajados. Fue escrita a personas, hermano, o a creyentes que estaban siendo perseguidos, personas maltratadas, personas a punto, hermano, de renunciar. Creyentes, hermanos, que estaban pensando si sí valdría la pena continuar en el cristianismo. Porque vivían en unos tiempos hostiles, difíciles, hermano, donde decir que era creyente pesaba. Porque le podía costar hasta la vida. Oiga, hoy en día, hermano, es impresionante. Usted le dice a alguien, no, yo soy cristiano. Y, ¿en serio? Hasta pena le da a uno, hermano. Porque le están diciendo, con ese estilo de vida que vos llevas. Sí, no, pero no se le echa de ver. Recuerden ustedes, nuestro hablar, nuestro vestir, nuestro caminar, debemos de identificarnos que somos creyentes. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Pedro? Cuando negó al Señor. ¿Por qué lo identificaron algunos? Algunos lo vieron y dijeron, tú eres de esos. Nosotros te vimos andar con él. Pero otros le dijeron, tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Yo no sé si nosotros al hablar hablamos como cristianos, nos delata. Y venga, usted es diferente. Algo tiene usted, mi hermano, que le hace diferente. Oiga, ser creyente en esa época era difícil. Ellos querían renunciar, querían volver atrás. Ellos a lo mejor estaban pensando que en el judaísmo era mejor. Allí no estaban perseguidos, allí vivían relajados, mis hermanos, a punto, hermano, de retroceder. Y aquí, hermano, está el escritor, animando a creyentes a no desmayar. Esto, hermano, es lo que hace el Espíritu Santo cada vez a través de la Escritura, animarnos a no desmayar. Pero también, hermano, es una carrera con testigos. Es una carrera para creyentes, pero también es una carrera con testigos. Mire lo que dice la Escritura. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay una nube grande de testigos, hermano, y estos testigos no son espectadores. Ya les voy a decir quiénes son los testigos que observan todo el tiempo, o que todo el tiempo animan. Estos testigos no son espectadores celestiales, observándonos como si estuviéramos en un estadio, aunque fuera bueno, no. Si le diéramos como una interpretación por esa parte. Nosotros tuvimos el privilegio de tener una hija deportista y participar de algunos juegos importantes. Ella llegó a ser selección Antioquia. Pero algo recuerdo yo, y lo recordé específicamente mientras estudiaba este pasaje, que ella una vez estaba jugando, estaba corriendo, estaba participando, ganaron. Creo que ese día le ganaron al Atlético Nacional. Eso era una victoria tremenda. Pero ella salió corriendo. Yo recuerdo que ella salió corriendo. Me dijo, papi, ¿sabe quién estaba en las gradas mirándonos? Fulanito de tal, un jugador ya retirado. Alguien que ya había corrido esa carrera. Estaba más feliz por quien la observaba que por la misma victoria que había tenido. Pero bueno, el pasaje aquí, la idea principal que nos muestra es que sus vidas testifican que la fe funciona así. Que la fe funciona así. Ahora, mi hermano, le voy a decir algo. En la carrera del Señor,
Somos muchos los que vamos corriendo, amén. Pero es una carrera personal. Es una carrera personal. Nadie va a correr tu carrera. Y Dios no te va a exigir que corras la carrera de otro. Corre tu propia carrera. Y dice que, aparte, o sea, son unos testigos, dice una gran nube de testigos. Bueno, cuando uno lee, dice nosotros teniendo en derredor tan grande nube de testigos, uno hace un sondeo en algunas personas, creyentes, otros no creyentes, pues no creyentes no, porque para qué se les va a preguntar, pero en la vida de uno, yo personalmente pensaba que era la gente que lo observaba a uno, la iglesia, pero, o sea, oye, uno tiene todo el tiempo alrededor gente mirándolo, dice la Biblia. Pero si esa fuera la interpretación del pasaje, estaría mal interpretado, porque precisamente la grande nube de testigos que se refiere aquí la Biblia y el pasaje son todos los personajes del capítulo 11. Por eso hace una conexión, dice, por tanto nosotros. Les dije que hacía una conexión ahí, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Estos son los del capítulo 11. El capítulo 11, muchos estudiosos, otros teólogos, le llaman el salón de la fe. El salón de la fe. Bueno, el que más he escuchado yo y más común es el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? El capítulo 11. ¿Por qué no se devuelve ahí un poquito de donde estamos al capítulo 11? Y vamos a mirar por qué se conoce esto así. Dice el 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo, habiendo sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí va el primer testigo, dice la escritura. No los voy a mencionar todos porque hasta el mismo escritor dijo, ¿y qué más diría? Porque el tiempo me faltaría. Y aquí les digo, hermano, aquí en el púlpito, ya vamos en una carrera contra el tiempo. Pero dice, hermano, les voy a mencionar algunos. El escritor decía, ¿qué más digo? Porque tiempo me faltaría para mencionar a Julano, Perano. Muchos hombres que testificaron, pero algunos quedaron aquí plasmados. Bendito sea el Señor. Y uno de ellos fue Abel. Ahí va el primer testigo. Mire lo que dice la escritura. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Este es uno. ¿Sí ve que aunque está muerto sigue testificando? ¿Qué nos enseña entonces? Yo me hacía esa pregunta, pero ¿por qué? Si a lo mejor Caín llevó sus papitas, su yuquita, contento. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue mejor? ¿Por qué fue acepto? Porque es que ya Abel, a través de ese sacrificio, evidenciaba y miraba de lejos, porque ese fue de los primeros, el sacrificio de Cristo. Todo sacrificio, hermano, donde había derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, un cordero, el macho cabrío, apuntaba al sacrificio de Cristo. Nos enseña entonces este testigo Abel que se puede adorar en fe. Se puede adorar en fe. Noé da testimonio, hermano, dice que por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase su casa, o en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Qué nos enseña, hermano, entonces Noé? ¿Qué nos testifica este hombre? Que se puede obedecer aún en medio de las dificultades, aún en medio, cuando dice la escritura que la gente de Noé era perversa, que la gente de la época de Noé era muy mala, pero Noé estaba diciendo, hermano,
lo que está diciendo a gritos en fe es que podemos obedecer en medio de un mundo hostil. Yo sé que las situaciones ahora no son las mejores, pero podemos obedecer a Dios en fe. Podemos agradarle a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que son galardonadores de los que le buscan. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por eso les digo, hermano, hoy el evangelio es muy diferente. Vamos a hacer tal cosa, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién dijo? Abraham le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. No preguntó para dónde. Él salió sin saber para dónde iba, pero sabía que Dios le iba guiando. Por fe caminamos, no por vista. Este otro testigo que nos enseña que podemos caminar sin ver, solo confiando en el Señor. Moisés, hermano, nos testifica que es posible dejar a Egipto por causa de Cristo. Versículo 24 de Hebreos 11 dice: por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, entendiendo o teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo, hermanos, la Biblia dice en el capítulo 10 que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros. Y digo yo, hermano, era una sombra tan palpable, como que lo tenemos ahí. Estos hombres nos testifican, hermano, como que lo estamos viendo. ¿No les parece a ustedes al leer el pasaje? A Moisés lo sostuvo porque se mantuvo la mirada, como viendo al que no se veía. Y rehusó, hermano, y renunció, dice la Biblia, a los deleites temporales de este mundo, y se sostuvo, hermano, como viendo al invisible. Pero dice que estos testigos están en derredor nuestro. Testigos en derredor nuestro. Entonces, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que su ejemplo, su vida de testimonio, su vida de fe sigue hablando, y eso es lo que nos rodea. Y grita una sola cosa, grita a una sola voz, que Dios permanece fiel. Dice la Escritura: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero no retrocedas. Corre, corre, que tu Señor no te deja. Corre, que vas de la mano del Señor. Amén. Sosténgase, hermano, porque Cristo viene. Sosténgase como viendo el invisible. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esos son los testigos, hermano. Vamos a ver entonces. Hemos visto dos puntos. Primero, una carrera para creyentes. Segundo, una carrera con testigos. Número 3, y es tal vez donde nos vamos a extender un poquito más, es una carrera con reglamentos. Ay, ay, ay. Yo no sé si ustedes dirán menos. Ay, sé dónde se complica la cosa. Porque los seres humanos somos tremendos. Tremenditos, tremenditos. Nos gusta lo que sea gratis,
nos gusta todo lo que nos regalen, cómo, regalado, cuándo, ya, todo ese tipo de cosas nos gustan. Pero con reglamento, se empezó a enredar la pita. Es una carrera con reglamentos. Mire lo que dice 12:1, volvámoslo a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También nos dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 nos dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y también el que lucha o corre como atleta, dice la Biblia, no es coronado si no corre legítimamente. Muy bien, entonces vamos a ver estos reglamentos que contiene la Escritura. Lo primero que nos dice es que hay que correr despojándonos de todo peso. Aquí hay una cosita que quiero que aprendamos. Dice, de todo peso y del pecado. Todo peso y pecado. La I me está separando el peso del pecado. Entonces me está diciendo que son dos cosas diferentes que yo no puedo tener en esta carrera. ¿Sí? No puedo llevar peso y no puedo llevar pecado. Y lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Si queremos correr bien, tenemos que soltar todo lo que nos pese. Si vamos a una maratón, porque cuando hablamos de soltar peso, no necesariamente tiene que ser que está sobrando mal o que es malo. No. Pero te estorba, pero no te deja correr. Por ejemplo, vamos, como lo dije, a una carrera, ¿cierto? Y nos llevamos una maleta. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Es malo llevar la maleta? Pero estorba. ¿Sí o no? ¿Me imagina por allá corriendo con una maleta y los otros con camisilla, pantaloneta, tenis livianos, o corriendo por allá una carrera con unas botas como la de Pedro el Escamoso? ¿Sí saben, no? Ahora, ¿sería malo llevarlas? Pero te estorban, te impiden para correr bien. Dígame si vamos a jugar fútbol. Recuerdo una vez, hermano, como para que no se me vayan a dormir, por favor. Íbamos a sacar un equipo de fútbol y me dijeron, ¿qué hubo, hermano? ¿Sí sacaron el equipo? No, le dije, no nos pusimos de acuerdo para el uniforme. Dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué no sabíamos de qué color iba a ser la ruana? Imagínense ustedes si vamos a jugar fútbol de botas y de ruana. No. ¿O esa es la vestimenta adecuada para ir a jugar fútbol? O irnos con una maleta es prepararnos correctamente para ir a correr una maratón. Ahora es malo. No, pero estorba. Estorba, hermano. O ahora si vamos a correr y no sé, mi hermano, vamos a ir a una carrera, a una maratón, distraídos. Mirando, ay, se pasó Jula, ay, el otro también. No vas a llegar, hermano. Yo quiero decirte algo, allá donde está Jesús, yo quiero llegar. Y quiero que tú llegues. Amén. ¿Cuál es el problema, mi hermano? Y ahora sí vamos a la aplicación como creyentes. Es que muchos quieren correr con una carga de resentimiento, mi hermano. Y viene a la iglesia resentido, quiere correr con una carga de amargura.
Quiere correr con una carga de afán, hermano. Y tenemos que afanarnos, hay que afanarnos por el trabajo, por producir, pero si nos desvía de la carrera de Dios, de la carrera del Señor, es malo, estorba. Mire, la tecnología son distracciones. Si las manejamos mal, estorban. Suelte, hermano, suelte esa carga, suelte esa culpa. Hay creyentes, hermanos, queriendo en la carrera con una carga de culpa que pesa más que 4 bultos de cemento encima. Pero queremos correr. ¿Sabe qué dice Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y tomemos el yugo del Señor, porque Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Corra, hermano, pero corra liviano. Suelte todo aquello que usted le considere. Mira, el mismo Hebreos dice, no permitan que brote ninguna raíz de amargura. No permita, hermano, que aquello que le cause peso, sea lo que le esté cansando, sea lo que lo tenga rezagado en medio camino. Hay que correr, entonces, despojándonos de todo peso, es decir, todo lo que nos estorbe, pero también hay que correr despojándonos de todo pecado que nos asedia. En el creyente el pecado no puede ni debe reinar, pero nos asedia constantemente. Quiero leer, hay 2 pasajes ahí en la diapositiva 3 tal vez, pero quiero leer Romanos capítulo 6, versículos del 12 hasta el 14. Romanos 6, del 12 al 14. Vamos a leer ese pasaje. Dice la Escritura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, entonces dice la Escritura, el pecado no debe en ninguna manera reinar en el creyente, en aquel que fija la mirada en Cristo. No debe reinar. Pero hay algo. La vida cristiana, yo lo he dicho, yo creo que acá alguna vez, un par de veces, es muy paradójica. Porque Cristo nos libró del pecado, amén. Somos libres del pecado, pero cada día, hermano, nos toca luchar con esa plaga del pecado. Todos los días nos toca luchar con el pecado, todos los días nos toca enfrentarlo. Entonces da la idea de que cuando dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, es el pecado que te rodea día tras día y quiere enredar tu vida. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Como león rugiente anda buscando, rodeándote. Y mire, yo le quiero poner un ejemplo, hermano, de la Escritura, para que estemos muy alerta. En la Biblia, en la historia que se registra de Sansón no cayó en un solo día. Sansón no cayó de golpe. Fue un proceso donde le fue envolviendo, donde lo fue seduciendo, donde lo fue atrayendo, hermano. Jugó con el pecado.
La primera vez no pasó nada. No, esta vez no pasó nada. 7 veces, mi hermano. Pero después el pecado jugó con él. Después el pecado jugó con él. Mucho cuidado, hermano, porque el adversario, el maligno, el enemigo anda buscando presas fáciles. Anda buscando personas creyentes que estén corriendo la carrera distraídos, presas débiles. Mire, Pablo dice una palabra muy hermosa en la Escritura y dice: así que el que se crea estar firme, mire que no caiga. El que se crea estar firme, mire que no caiga, hermano. Hay que aguantar, hermano. Hay que seguir. ¿Por qué? Hay que correr con paciencia. También hay que correr con paciencia. Es decir, resistencia, aguante, alegre. Hermano, ¿y usted cómo está? Ay, hermano, ya usted no está corriendo la carrera con alegría. Hay que ser realistas de ciertas situaciones, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Tengo dificultades, tengo problemas, pero tengo a Cristo, hermano. No estoy solo, voy con mi Cristo y de esta salimos. Resistencia, aguante, alegría, con esperanza, constancia, sin deseo de abandonarla, hasta llegar a la meta. Cuando estaba preparando esta parte del sermón, recordé hace años, tal vez 2002, 2003, no sé. El pastor que nos enseñaba en esa época me trajo a la memoria que nos enseñaba este pasaje. Y él nos enseñaba y decía que esta carrera es para ganarla, amén. Es para ganarla, es para vencer, es para llegar a la meta. Pero que es una carrera minuciosa y muy diferente, ¿cierto? Por lo regular que tienen las carreras, preparados, listos, ya, ¡buf! Sale todo el mundo del boca. No, esta no. Póngame cuidado lo que le voy a decir, que es una perlita muy preciosa. Esta es una carrera tan paciente, tan resistente, que se corre y se gana de rodillas. No, amén, ¿cierto? Se corre con paciencia y se gana de rodillas delante de aquel que está sentado en el trono. Ahora bien, hermano, estar el pueblo reunido, yo siempre lo he dicho, es rico y es gozoso y nos animamos los unos a los otros. Pero es que ahorita cada uno nos vamos para la casa y quedamos solitos. Y nos toca enfrentar otra vez la situación que tal vez haya venido. Ahorita se nos olvidó, ¿cierto? De pronto ahorita retoma. Pero hermano, hay días que vamos a estar muy fortalecidos, donde vamos a correr con fuerzas. Pero va a haber otros que apenas caminaremos. Los jóvenes de ahora se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas cada día. Va a haber días, hermanos, de lo mejor usted no quiera correr, por lo menos camine. No te rindas, hermano. No te devuelvas. La fe verdadera no son emociones momentáneas, es perseverancia, hermano. Le voy a decir algo: la carrera no termina donde usted se canse. La carrera termina donde Dios dijo que terminaba. Ahí termina la carrera. Hay que correr con dirección. Hay que correr con dirección. Y la dirección que nos dice la Biblia aquí es muy clara, mis hermanos. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada párrafo de esta lectura es bien importante. Toda la carta a los hebreos es un tesoro precioso. Yo les animo, mis hermanos, adéntrense en la carta de
que se le escribió a los hebreos, porque es una carta, hermano, de mucho ánimo y de mucha fortaleza. Mire, en Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31, creo que recordamos la historia donde Jesús en una ocasión envió a sus discípulos adelante y les dijo que se fueran en una barca, que Él los alcanzaría después. Y a medianoche ellos vieron que algo venía por el mar y dice que se espantaron. Dijeron, un espanto, un espanto. Pero no, el Señor les dijo, no temáis, soy yo. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven. Y Pedro se bajó con la mirada en Jesús y caminó sobre el agua un tramo. Pero cuando se levantaron las olas, cuando vino el viento, quitó la mirada de Jesús y se hundió. Y que dijo, Señor, sálvame porque perezco. El Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Pablo nos muestra, hermano, en Filipenses capítulo 3, nos da como un ejemplo de cómo él corría. Vamos a ese texto, si no está ahí en la diapositiva, pero se los voy a decir. Filipenses 3:13. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí hay una clave. ¿Cómo hacía Pablo? Dice, ciertamente yo no lo he alcanzado, pero hago una cosa, olvido lo que está atrás y extiendo la mirada hacia adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento. No estés recordando, hermano, cosas, pecados viejos, pasados, cuando la Escritura dice que Dios ya olvidó ello, tus pecados, y los echó a lo profundo de la mar. Pablo dice, yo no miro lo que está atrás, yo me despojo de lo que está atrás y corro hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Hebreos 10, tampoco está ahí, creo. Hebreos 10, 39, 38 y 39 nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, ¿qué pasa? No agradará mi alma. Hermano, pero mire qué noticia, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hermano, la fe es un ingrediente esencial e importantísimo en esta carrera, que sí hay que llevarlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así, hermano, de que hay que correr con una dirección y es hacia adelante. Yo cuando estoy viendo atletas, pruebas así en realities, algo así, y veo que el otro mira al otro y este es un mal competidor. Es que mientras usted mira si pierde, se va al hueco. No. Mire lo suyo. Vaya hacia adelante. Siempre. Avance, no mire quién viene atrás. Pero hay que correr con una meta. Hay que correr con una meta. Aquí en este caso nuestra meta es ¿quién? Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Nuestra meta y nuestra mirada debe de fijarse en nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, lo que enseña el libro de Hebreos, el tema central del libro de Hebreos es la supremacía de Cristo en todo. Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior al sacerdocio, Cristo superior a los profetas, Cristo superior, mi hermano, al sacrificio que ellos ofrecían. Así de que
estos personajes que se muestran en el capítulo 11, la gran nube de testigos, son muy importantes, ¿o no? Moisés, Elías, Jeremías, personas de renombre, pero no son la meta, mi hermano. Son los testigos que con su vida dan testimonio. La meta aquí es Cristo. Yo quiero recordarles, hermano, algo que sucedió en un pasaje en la Escritura que se le conoce como el monte de la transfiguración, o la transfiguración en el monte. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que Jesús aparta a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva al monte a orar. Pero dice la Biblia que mientras estaban orando, ellos vieron a Jesús en el medio de Moisés y Elías, resplandecientes. El mismo Cristo dice que mudó su rostro allí en gloria, hermano. Yo no quiero, o quiero más bien imaginarme cómo sería ese momento tan especial que Pedro dijo: Señor, si quiere hagamos una enramada aquí. Oiga, preste atención. Si quiere hacemos una enramada aquí, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y nos quedamos aquí. Él no dijo para nosotros. No importó, él dijo: nosotros nos quedamos afuera con tal de contemplar esta gloria. Pero oyen una voz del cielo que les dice la enseñanza: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escúchenlo a Él, síganlo a Él, míralo a Él, porque esa es nuestra meta. Pablo dice: la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Entonces esa es nuestra meta. Pero dice la Biblia que Cristo es el autor de la fe. ¿Quién es el autor, hermano? Es decir, es la fuente. Es el dueño absoluto. Romanos 3:26, por favor. Romanos capítulo 3, verso 26, mire lo que nos dice. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Autor de la fe. Dios nos salvó por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don que Dios nos la da de Cristo Jesús. La fe es de Cristo, autor y dueño absoluto, sabe cómo funciona. Todos los testigos, hermano, que menciona la Biblia, corrieron esta carrera con la fe de Cristo, poniendo la mirada en el Señor. Pero también dice la Biblia, es el autor. Si nosotros tenemos fe es porque Cristo nos la dio, ¿no? Cuando una persona compone un canto, una canción, algo, o escribe un libro, se le conoce como el autor, ¿verdad? Dice: ese es el autor de ese libro, ese es el autor de esa canción, y si usted quiere cantar la misma canción, tiene que ir para que le firmen los permisos. No puede andar por ahí: no, esta la cantó fulano y a mí me gustó y yo la voy a cantar. No, 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 señor, eso tiene un autor, eso tiene unos derechos. Así de que aquí el único que tiene el derecho en todo es Cristo, y Él nos da la fe porque es el dueño absoluto. Pero también dice la Biblia que no solamente es el autor, sino que es el consumador de la fe, el que perfecciona, el que hace completo. Esto es lo que dice autor, consumador, el que aplica su fe a nosotros para que no desmayemos. Esto es muy interesante, mi hermano. Mire, Lucas 17:5, yo creo que recuerdan ese pasaje donde los apóstoles le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Al Señor Jesús es adorable, es un precioso, hermano. Decente. No les dijo cuál. ¿Verdad? Señor, aumentanos la fe. Yo soy muy lengua y suelto, y yo les hubiera hecho: ¿cuál fe si ustedes no tienen en mí? Tal vez que les dé, pero porque mire lo que les dice: de cierto yo les digo que si tuvieres fe
como un granito de mostaza. Dice la Biblia que era la semilla más pequeña, más diminuta. Digo, si siquiera alcanzara ese grado de fe, le dirían a ese sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Eso dice Lucas 17:5. Pero mire, hermano, porque es bien interesante. Cristo es superior a los ángeles, ya lo dijimos, a los profetas, mejor sacerdote, mejor sacrificio. Y cuando estaba estudiando esta parte, recordé algo, compartía juntamente con mi esposa, porque cuando a uno le piden el favor de que haga como varias cosas a la vez, entonces uno sarcásticamente dice: pero es que este si quiere pues que yo cobre el tiro de esquina y corra y cabece y haga el gol. No han escuchado eso. Yo no tengo sino 2 manos, ¿cómo hago? Y yo estaba estudiando detenidamente este pasaje y le dije: venga, mi amor, alguien que sí cobró el tiro de esquina, corrió y hizo el gol. Porque el Señor Jesucristo, escuche bien, Él hizo la obra de apóstol, sacerdote y profeta. Y dice la Biblia que es mejor sacerdocio, porque el sacerdocio de Aarón no permaneció para siempre. El sacerdocio de Cristo permanece para siempre, porque está escrito: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Mejor sacerdocio o no? Permanece para siempre intercediendo por nosotros. Los otros se murieron. Desde Aarón para ir en adelante, todos murieron. Cristo entró a la presencia de Dios una sola vez y para siempre. Porque el sumo sacerdote tenía que entrar al santuario, ¿sí o no? Y ofrecer sacrificio. Y esta es la parte que a mí me emociona y me da mucha alegría, porque él no solamente ofrecía el sacrificio, sino que él mismo era el sacrificio perfecto, hermano. Cuando Juan aparece, el Señor caminando, dice Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, no solamente era el sacerdote, sino mejor sacerdote. No solamente ofrecía el sacrificio, sino que él mismo ofrecía, él mismo era el sacrificio. Él mismo era el sacrificio. Así, mi hermano, que es interesante porque él diseñó esta carrera. Pero no solamente la diseñó, él corre la carrera. Él corrió la carrera, porque dice la Biblia que él se sentó, él corrió y se sentó a la diestra del Padre. No estamos solos, hermano. Cristo va adelante de nosotros siempre. Siempre Él va adelante. Ese es nuestro motor, esa es nuestra fuerza. ¿Y cómo, hermano? Ay, el Señor corrió. Pero es que era el Señor. No, tranquilo, espere. Vamos a ver cómo fue el asunto aquí. Bien, mire, la cosa fue de la siguiente manera. Cristo sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Está por ahí cerquita, por favor, vamos allí. Gálatas 3:13. Dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Si usted quiere saber dónde está escrito eso está escrito en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Escrito está en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23: maldito es el que es colgado en un madero. Por eso en Deuteronomio dice que
lo dejaban ahí, pero por la tarde habían que bajarlo. Dice, porque maldito por haber sido colgado en un madero. Cristo soportó la cruz porque puso el gozo delante de él. Mire, el pasaje anterior nos decía que corriéramos la carrera que tenemos siempre mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante. Si estás pasando por una situación difícil, no te detengas. No fijes los ojos en esa situación. Mira a Cristo. Mira la victoria, como hicieron los antiguos. Contémplala. Sostente como viendo el invisible. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, dijimos que era el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él no miró primero la cruz, él no miró primero las dificultades, él fijó los ojos en el gozo puesto por delante y sufrió la cruz. ¿Cómo la sufrió? Mire lo que dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio. El Salmo 31, versículo 11, por favor vamos a leer ese texto. Ahí hay otros también. Quiero que tomen notas si van a tomar. Quiero leer el 31 porque también quiero leerles un pasaje en Timoteo. Pero mire lo que dice el Salmo 31, el versículo 11. Dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. ¿Era objeto de qué? De oprobio. Y 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, está ahí cerquita de Hebreos. 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. O sea, Cristo sufrió oprobio, nosotros sufrimos oprobio. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. A mí me emociona, hermano, saber que en mi vida está el que ha vencido. Entonces, hermanos, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cristo soportó todo esto porque para Él lo más importante era salvar tu vida, era salvar mi vida. El gozo más grande de Cristo era hacer la obra del Padre, o hacer y obedecer la voluntad del Señor. Por eso Él no miró las circunstancias, Él miró el gozo eterno. No fije, hermano, sus ojos en estas cosas del mundo que son temporales. Pablo dijo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De pronto usted dirá por allá en el fondo del corazón, tan bueno que predica el hermano, pero es que él no sabe la situación por la que yo estoy pasando. Eso es temporal. Eso no es eterno. Cristo es eterno, amén. Cristo es eterno, y en eso es que hay que poner la mira si queremos correr una buena carrera. Cristo, el Señor Jesús, el que se sentó a la diestra del trono de Dios y el que sienta a los suyos en la misma posición. Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Mire cómo dice la Escritura. Colosenses capítulo 3,
versículos 1, 2. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ponga la mirada, mi hermano, en lo eterno. Y Efesios 2, capítulo 6, dice que Él nos escogió en Cristo Jesús el Padre antes de la fundación del mundo y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. No se mire, hermano, aquí con ese peso del trabajo, con esos afanes, con esas dificultades. Mírese sentado a la diestra de Cristo Jesús. Él se sentó a la diestra del Padre, hermano. ¿Por qué? Porque es autor, porque es consumador, porque es alfa, porque es omega, porque es principio, porque es el fin. Y se sentó a la diestra del Padre. Pero el que sienta a los suyos con Él. Mire, la Biblia dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Quiero ir concluyendo, hermano, el sermón para no alargarlos ni cansarlos. Vamos concluyendo, hermano, porque también es una carrera que hay que correrla por un premio. ¿O no? Claro, hay que correrla por un premio. Hay veces, yo veo, primero veía mucho ciclismo, ya casi no, porque no es bueno, no porque ya no me guste, no. Primero había mucha emoción, la gente amaba como lo que hacía. Y salían 150 kilómetros. Corra. Claro, ellos les dan dinero, ¿cierto? Pero cuando llegaban a la meta, y yo estaba era más joven en ese entonces, no comprendía mucho, pero yo veía que decían que para subirse al podio, que los que llegaran los 3 primeros se subían al podio, y llegaban, y dale a toda máquina, cuando ya iban entrando, uy, hermano, y yo veía que el que ganaba se subía allá y lo bañaban con champaña, y le tiraban y después le daban un ramo de flores, pero ganó. Ahí dieron su premio, hermano. Pablo dice que los que luchan, corren en el estadio, todos corren por una corona, pero uno solo se la lleva. Usted aquí está compitiendo por su corona, no por la del otro. Y Pablo dijo, yo de esta manera corro. No como el que corre ahí por correr, no. Dice, yo de esta manera golpeo, no como el que golpea al aire. Él dice, que no vaya a pasar que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo ahí está haciendo un énfasis y está diciendo, corre tu propia carrera, no corra la del otro, y corra por ese premio, corre por una corona. Dice 2 Timoteo 2:5, dijimos ahora que todo aquel que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. Pero qué bueno, hermano, terminar esta carrera como dice 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Yo sé que es un pasaje muy conocido, hermano, pero vamos entonces a mirarlo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que esperan a Cristo, hermano, los que abrazan esta palabra, los que no se detienen mirando circunstancias, perdiendo el tiempo en este mundo, sino que fijan su mirada en aquel que es el gozo eterno. Muy bien, mis hermanos, entonces la carrera del Señor exige
Primero, aprender de los héroes de la fe. Con esto ya concluyo, mis hermanos. Segundo, quitarnos todo peso, todo aquello que nos está estorbando, despojarnos de eso. Abandonar todo pecado. Perseverar hasta el final. Fijar los ojos en Cristo. Entonces la pregunta no es si comenzaste ya a correr la carrera o si vas a comenzar a correr la carrera, sino si estás corriendo la carrera fielmente hoy. Y sí quiero hacer un llamado al no creyente para que ponga los ojos en aquel que le puede resucitar y levantar de los muertos y le puede dar vida y vida en abundancia. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna. Vamos a orar y démosle gracias a nuestro Señor. Padre Santo, te damos infinitas gracias. Dios bondadoso, hoy te doy gracias por esta tu bendita palabra. Por esta palabra, Señor Dios, que nos exhorta a no abandonar la carrera. Mira tu iglesia, mira tu pueblo, mi amado Señor, y las circunstancias, luchas que rodean a cada uno. El pecado que asedia y rodea. Lo que quiera debilitar sus vidas. Pero hoy, Señor, damos gracias porque tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos que nos habla que podemos en fe agradarte, en fe caminar, en fe adorarte a ti, mi Señor. Ayuda y ayúdame, Señor, para permanecer en la carrera fielmente, porque no termina, Señor, donde nos cansemos, sino donde tú dijiste que ha de terminar. Gracias, Señor, y la bendición tuya sea sobre tu pueblo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos.